Dios le bendiga a todos. Gracias por estar nuevamente en nuestro canal compartiendo de la palabra del Señor juntamente con nosotros. La semana pasada estuvimos hablando acerca del capítulo 1 y capítulo 2, bueno, parte del capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan. No hablando del Evangelio de Juan, sino la epístola de Juan. Y estuvimos hablando acerca del mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, ¿verdad? El mensaje de que Dios es luz y no hay sombra en él, no hay pecado en él, no hay oscuridad ni tinieblas en él. Y terminamos con la pregunta, preguntándonos de por qué o cuál es la importancia de tener en claro qué es lo que nosotros creemos como creyentes, como cristianos, como seguidores del Señor, pero también porque es importante tener claro el evangelio que predicamos al mundo. Y me gustó escuchar algunos de sus comentarios y de verdad creo que es bien necesario que hoy más que nunca que por razones de la pandemia no podemos estar congregándonos físicamente en cuatro paredes, pero hoy más que nunca es el tiempo donde tenemos que tener nuestras creencias claras por varias razones. Número uno, hay muchos que están predicando evangelios que no son bíblicos. Pueden ser basados en la Biblia, pueden usar bases bíblicas o versos bíblicos que puedan manipular para que ellos puedan traer su punto y pueden sonar bien bíblico para la persona que no tiene el oído afinado, ¿verdad? So es bien importante saber si estamos escuchando predicaciones ya sea por YouTube, por Facebook, por cualquier red social, es importante saber a dónde estamos parados nosotros. ¿Por qué? Porque si no, estos anticristos, estos falsos maestros, es muy fácil para ellos manipular nuestra mente en pensar otro evangelio que no es el bíblico, el que está escrito en su palabra. Recuérdese que no hay ninguna revelación nueva. La revelación completa de todo lo que el Señor nos quiere dar, lo que el Señor nos quiso dar, está plasmada en la Biblia, ¿verdad? Mucha gente dice, oh, recibí una revelación nueva y mal uso de la palabra, porque el Señor nos puede iluminar, el Espíritu Santo los ilumina, ciertas palabras o ciertos eventos o cierto entendimiento acerca de la palabra, pero no es una revelación nueva. ¿Por qué digo eso? Porque hoy mismo vamos a entrar hablando acerca de las advertencias, de compartir con el mundo y hablar de cuáles son los últimos tiempos, la última hora que habla Juan. So, síganme con sus Biblias en el Evangelio, perdón, ya en la epístola de Primera de Juan. Vamos a estar comenzando en el verso 18 del capítulo 2, ¿ok? So, Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Y dice, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Ok? Esta palabra era relevante en esos tiempos y es relevante hoy, porque la palabra del Señor trasciende todos los tiempos, es aplicable hoy. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, si Juan estaba diciendo esto miles de años atrás, ¿cuánto más ahora? ¿Verdad? Estamos en los últimos tiempos. Salieron de nosotros, ¿quiénes? Estos anticristos, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Es muy importante saber esto, ¿verdad? Hay muchos, en cuanto a si vemos a todo lo que nos congregamos en el templo, hay, puede haber que dentro de esa congregación haga personas que no son parte del reino de Dios. Ahora,
Nuestro lugar no es estar buscando con una lupa quién es parte del reino y quién no. Nuestro lugar es procurar que nosotros seamos partícipes del reino de los cielos. Ok, seguimos. Verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Pausa. Muchas personas dicen y piensan bien limitadamente y dicen el anticristo vendrá solamente después del rapto de la iglesia en la gran tribulación. Pero no es así. Perdón, Juan, Juan está escribiendo aquí ahora mismo. ¿Quién es el anticristo? Todo aquel que niegue que Jesús es el Cristo, en contra de Cristo. Okay, so aunque sí después del rapto de la iglesia el anticristo se manifestará y que es y comenzará el tiempo de su reinado sobre la tierra, pero también de su tortura, porque el Señor no lo va a dejar así, ¿verdad? Am, pero en estos tiempos throughout o durante la historia han habido tipos del anticristo que está por venir, ¿ok? Pero ellos mismos son anticristos. O pensándolo muy bien, si estamos viendo la historia, hemos visto que Adolf Hitler, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, era anticristo, ¿ok? Entendemos, ¿verdad? No solamente porque iba en contra de los judíos, pero también iba en contra de los cristianos y cualquier persona que no era pura, y porque Jesús era judío, lo rechazaba. Pero a la misma vez tenemos que entender esto, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Estoy pensando, ¿verdad? Estoy pensando en el momento donde Juan está hablando, en el momento donde Juan está escribiendo, y él es bien detalladamente le escribe, el que niega al Padre y al Hijo. Si tú niegas al Hijo, eres anticristo, y si tú niegas al Padre, eres anticristo. Verso 23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. ¿Ok? Es bien importante entender esto, porque también los judíos decían que tenían al Padre, pero negaban al Hijo. Si niegas al Hijo, tampoco tienes al Padre, ¿verdad? Muchas personas dicen, aún los testigos de Jehová tienen al Padre, tienen Jehová, ¿verdad? Pero niegan al Hijo. ¿Verdad? En su Biblia dice Juan 1:1 y el verbo era con Dios y el verbo era, y después ellos dicen como un Dios, como con una D minúscula, como un Dios, ¿verdad? Que era como un Dios. Niegan al Hijo. Entonces ellos también son anticristo. So tenemos que entender, ¿verdad? Todo bajo el concepto que estamos leyendo. Aún todas las religiones, si niegan que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios, aún los musulmanes que creen que Jesús era un hombre de alta estima, que era un profeta grande, pero niegan que Él es Dios, son anticristos. ¿Verdad? Entendiendo lo que estamos leyendo y viendo lo que está pasando alrededor de nosotros para poner las cosas en conjunto. ¿Ok? Entonces, seguimos. Verso 24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, ¿verdad? En el capítulo 1, él dijo, básicamente, no le voy a, perdón, en el capítulo 2, verso 7, él dice, yo no te voy a escribir básicamente un mandamiento nuevo. El mandamiento es el mismo del Génesis, ¿verdad? Ama a tu hermano, porque si no amas a tu hermano, no amas a Dios. Aún él sigue diciendo aquí
Lo que habéis oído desde el principio, el mismo evangelio, aunque la gente se canse y quieran y tenga comenzón de oír y quieran escuchar un evangelio nuevo, el mismo evangelio desde el principio, que ese evangelio permanezca en nosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Ok? Hay muchos evangelios, hay muchas religiones, hay mucho de todo, ¿verdad? Aún hay gente diciendo, yo no soy religioso, soy espiritual. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Hay tantas diferentes religiones que se están moviendo hoy en día, pero el Señor nos dice a nosotros a través de la palabra, porque toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que el evangelio que hemos oído desde el principio, el evangelio old school, ¿verdad? Ese es el evangelio que debemos permanecer en ella. ¿Por qué? Porque al final de la carrera, al final de todo, al final tendremos la promesa que Él nos hizo, que es la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Quisiera abundar sobre este versículo, verso 27, porque muchas personas han usado este verso para enseñar diferentes cosas y solamente quiero aclarar lo que la misma Biblia, lo que la misma palabra no enseña. ¿Ok? En estos momentos, en la historia, la iglesia recién formada estaba bajo crisis. ¿Por qué? Había muchos maestros que venían para enseñarle el evangelio. ¿Ok? Pero en cuanto a enseñarle el evangelio, le enseñaban muchas herejías, muchas falsas enseñanzas. Cogían la palabra que estaba siendo enseñada en ese momento y lo estaban transversando, ¿verdad? Estaban dando su propio intérprete al evangelio que los discípulos habían enseñado, que los apóstoles habían enseñado. Entonces, Juan se siente con la necesidad de escribir a la iglesia, a decirle, ¿sabes qué? A estos maestros, ustedes no lo necesitan, porque el mismo Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo mora dentro de ti, Él es el que te enseña. Él es el que te ilumina. Él es el que te guía a toda verdad. ¿Verdad? Nosotros en nuestra carnalidad podemos leer la palabra e interpretarla incorrectamente, pero si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y si le pedimos al Señor, al Espíritu Santo, que nos guíe en el estudio de su palabra, Él lo hará y no estaremos en error, pero tenemos que procurar que el Espíritu Santo esté guiándonos. ¿Por qué? Hoy en día hay muchos teólogos, ¿verdad? Y mucha gente dice, yo no voy a un instituto, a un seminario, a un colegio de teología, porque ahí la gente sale más loca. Y tiene parte verdad y parte no verdad, ¿verdad? Yo soy bien, em, ¿cómo se dice? Empujo mucho al estudio, ¿verdad? De por sí soy maestra. So, me gusta que la gente toma interés y quieran estudiar teología, pero hoy en día hay muchos teólogos que ni siquiera son creyentes. Simplemente son personas que leen las escrituras y dan su propia interpretación. Y ahí el diablo se aprovecha. ¿Para qué? Para transversar la mente del creyente, poner duda en su mente y aún sacarlo del camino del Señor. Mucho cuidado con aquel que te esté enseñando la palabra.
Pero si el Espíritu Santo te enseña la palabra, entonces puedes estar confiadamente de que el Espíritu Santo no nos guiará a error. Y eso es lo que Juan estaba diciendo a la iglesia, que básicamente se metan con el Señor, que buscan una intimidad con el Señor y el Espíritu Santo mismo iba a enseñarles a ellos la palabra, que no tenían necesidad de estar buscando aquí, allá y aquí, allá y aquí, allá. Mejor metámonos con el Señor y aprendamos de Él. Y es el mismo mensaje de hoy. Ahora que estamos en las casas, muchos de nosotros estamos escuchando mensajes de todo el mundo, pero es importante de que escudriñemos. ¿Quién estamos escuchando? ¿Cuál es su mensaje? ¿Está apuntando a Cristo? ¿Está apuntando al Evangelio? Al Evangelio que dice, ven como eres, ¿verdad? Pero no quédate como estás. Porque mucha gente, ¿verdad? Como dijimos la semana pasada, predican el evangelio, come as you are and stay as you are. Ven así como estás y quédate de esa manera porque el Señor te acepta como eres. El Señor solamente busca el corazón y muchas otras, versos bíblicos que andan mal interpretando. Sí, ven como eres. Vengamos al Señor así tal como estamos, pero el proceso del creyente es un proceso y para que sea proceso tiene que seguir, tiene que proseguir. Entonces, ¿a quién estamos escuchando? ¿Verdad? Mejor, y muchas veces tenemos que decir, mejor en vez de escuchar predicaciones y buscar predicaciones por aquí, por allá, por aquí, escuchar a todo el mundo, mejor busquemos al Señor. Y que el Señor nos enseñe a nosotros, que el Señor nos ilumine de toda la preciosura del Evangelio, de la palabra, que Él nos pueda meter profundamente en la palabra para entender cuál es el mensaje. Eso es lo que Juan le dice. Ahora, hijitos, verso 28, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido con él. ¿Ok? Si Dios es justo, entonces nosotros tenemos que ser justos. Capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le ha conocido a Él. Wow, qué versículo. El Padre nos ama a nosotros, tanto que nos llama hijos. Nosotros somos creación, igual que los ángeles, ¿verdad? Los ángeles son creación de Dios, pero los ángeles no son llamados hijos de Dios. Ellos no han recibido ese privilegio. Pero somos llamados nosotros, la creación, nosotros que nacimos en pecado, que somos pecadores, que estamos a la misericordia de Dios. Dios nos ha llamado a nosotros hijos. Es un privilegio grandísimo. Es el más grande privilegio que nosotros tenemos como creyentes, como seres humanos, de que el Padre, el creador de los cielos y de la tierra, el que es desde el principio y aún no hay tiempo para él, ese gran Dios nos ha llamado a nosotros hijos. Pero nos dice, ¿verdad? Porque that statement, eh, um, ese hecho de que nosotros seamos hijos de Dios nos sube a las nubes. Pero Juan sigue diciendo, verso 1, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. La realidad es que nosotros no encajamos en este mundo. Y si encajamos bien en este mundo, entonces no estamos con Dios. So Juan no está diciendo,
Tú no eres parte del mundo. El mundo no te conoce. El mundo no puede entender por qué tú eres de esa manera. El mundo no puede entender por qué tú piensas de esta manera o te riges de esta manera o te conduces o tu estilo de vida es de esta manera, por qué te vistes de cierta manera, por qué hablas de cierta manera. Es raro para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no han conocido al Padre. No entienden de dónde venimos. No entiende quiénes somos, ¿verdad? Hay muchas personas que mientras vamos, creciendo y conociendo personas, aun cuando estamos en la escuela, ¿verdad? Um, Conocemos a personas y nos parecen medio raro lo que hacen, y es porque nosotros no sabemos la costumbre de su familia. Ellos no conocen la costumbre de nuestra familia, no conocen quién es nuestro padre. Por lo tanto, somos extranjeros para ellos, somos raros para ellos, porque no somos parte de este mundo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Si ahora en este cuerpo mortal, en este, en este estado de que siempre somos pecadores y tenemos que pedir por la misericordia y arrepentirnos de nuestros pecados, somos llamados hijos de Dios. Y that's not even it, right? Aún hay más. Aún este no es el fin de nosotros. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Esa es la promesa. Seremos transformados, seremos igual o semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es. Qué grande promesa. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea, Él es nuestra meta a seguir. Y como Dios es puro, Dios es santo. También el Hijo que entiende, esa es mi meta, ahí, para ahí yo voy. Eso fue reservado para mí. El cielo fue reservado, fue hecho para mí. Jesús dijo, voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. El que entiende ese concepto, esa promesa, el que lo recibe, se purifica diariamente. ¿Por qué? Porque esta es mi meta, tengo que llegar ahí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, o sea, va en contra de la ley, rompe la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios, ¿ok? La ley que fue hecha desde el principio. La ley que Dios tuvo con Adán y Eva cuando le dijo, de todo árbol puede comer, pero de este no, ¿verdad? La ley divina de Dios. El romper esa ley es pecado. Y sabéis que Él apareció, ¿quién? Cristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él. ¿Quién? Cristo. Dios es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esto es difícil para nosotros leer, ¿verdad? Suena duro, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque él ha pecado desde el principio. No hay pecado en Dios. Nunca ha habido pecado en Dios. Es imposible que Dios peque. Es imposible que haga pecado en Dios. Por lo tanto, si nosotros practicamos el pecado, no somos de Dios, porque Dios no peca. Si no somos de Dios, somos del diablo. Suena difícil, pero como dijimos la semana pasada, es uno o el otro, ¿verdad? No hay un lado gris. Y a nosotros que nos gusta buscar ese lado gris, ¿verdad? Pero la realidad es que no hay. Para esto, y esta es la palabra, esto es mi promesa, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Si en un tiempo estábamos atados al pecado, para eso vino Cristo, para deshacer esa ligadura, para romper esa cadena de pecado en la cual nosotros estábamos atados. Pero ¿cómo pasa eso? Mientras vamos purificándonos en el Señor.
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Si Dios no peca, no puede habitar en un cuerpo pecador. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ok? Muy fácil. Si practicamos el pecado, somos hijos del diablo. Y si practicamos la santidad, la pureza, la regeneración en el espíritu, la santidad, somos de Dios. Es una o la otra. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Si no hacemos justicia y si no amamos a nuestro hermano, no podemos decir que somos de Dios. Aún mis hermanos, ahora que estamos viendo la noticia y vemos tanto sufrimiento y tantos homicidios y tantas cosas que están pasando en el mundo. ¿Por qué? Y la gente reclaman y protestan porque no hay justicia y porque no están protegiendo a sus hermanos. No podemos decir que somos de Dios y estamos a la par de mucha gente impía diciendo que maten a todos los policías son malos. No podemos decir eso, no podemos pensar así, ¿verdad? No podemos pensar de una manera racista tampoco, porque no es justo. Porque no podemos decir, no podemos pensar de una manera racista y después decir que amamos a nuestros hermanos. La humanidad, somos hermanos. Y no podemos tener una mente racista o una mente con prejuicio y decir que amamos a Dios. Por eso es que Juan está diciendo, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Por eso que tenemos que confrontar muchas veces lo que pensamos, muchas ideologías que tal vez crecimos con ellas y entregarlas al Señor y entregar esa mente al Señor. ¿Para qué? Para que podamos ser regenerados, renovados, para que nuestra mente sea renovada en el Señor. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No hay excepción, ninguno, no hay excepción. Verso 12, no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malos y de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotras sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ninguna homicida tiene tiene vida eterna permanente en él. Wow. Es la mejor palabra para el tiempo que estamos viviendo. Tenemos que amar a nuestros hermanos, a todos por igual. Cristo vino y enseñó este amor. Los judíos y los samaritanos no se llevaban. Los judíos pensaban que los samaritanos eran baja clase, eran menos que ellos. Le echaban el cuerpo. ¿Y qué hizo Jesús? Vino a la samaritana, le predicó a ella para que ella pueda ganarse a la gente de su ciudad. Vino y habló del buen samaritano, el único que ayudó a aquel que lo necesitaba. Más adelante, los fariseos le acusaban porque estaba con esta gente gentil. Pero nosotros, si no somos judíos, en otro tiempo éramos gentil. Y Cristo vino para nosotros, ¿verdad? Gente que no merecíamos el evangelio. Si vamos adelante,
Pedro, Dios tiene que darle la visión a Pedro del lienzo de animales y decirle, mata y come. ¿Para qué? Para que Pedro pueda entender que él tenía que ir a Cornelio a predicarle y no hacer acepción de persona. Le enseñó. Y aún más adelante, Pedro y Pablo tuvieron una discusión acerca de eso mismo. O sea, amar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque si no amamos a nuestros hermanos, no tenemos parte en el reino de los cielos. Verso 16. En esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros, por todos nosotros, por todo tipo de persona que ha vivido y que está viviendo y que vivirá. Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. O sea, dar nuestra vida por nuestros hermanos, estar con ellos, ayudarlos, ¿verdad? Soportarlos si tenemos que soportarlos, ¿verdad? Porque todo el mundo es diferente, apoyarlos, vivir en unanimidad con ellos, en unidad con ellos. Esto es dar nuestra vida por nuestros hermanos. Muchas veces quitarnos el abrigo de nuestra espalda para dárselo al necesitado. Eso es dar nuestra vida por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano tiene necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Imposible. Muchas veces de verdad, bueno, Juan lo dice mejor. Hijitos míos, verso 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hecho y en verdad. Este es el amor, el hecho. El decir te amo, te quiero, estoy aquí para ti si me necesita, eso no es nada. El amor se demuestra con hechos sinceros. Y en esto conocemos que somos de verdad y hacemos y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Wow, wow. Creer en Jesucristo y amarnos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Por qué? Porque si pensamos, ¿cómo fue que Cristo amó a todos? ¿Cómo fue que Él mostró su amor para con todos? Murió siendo inocente para que nosotros tengamos vida eterna, tengamos la salvación de la ira de Dios que se derramará sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la muerte. Así Dios nos amó, que se dio para nosotros. Y nosotros muchas veces, la humanidad en general, muchas veces no nos damos para nuestros hermanos. No hacemos nada que nos incomode, aunque nuestro hermano lo necesite. No ayudamos, no preguntamos cómo está nuestro hermano. Y si nos dicen que todo está, bueno, ahí más o menos, no hacemos nada y le decimos, bueno, voy a orar por ti. Bueno, espero que todo se te resuelve. Tenemos que accionar. Tenemos que hacer algo. Amar a nuestros hermanos. Pelear por nuestros hermanos. Hacer justicia y amar a nuestros hermanos. Creer en el Señor Jesucristo y amarnos los unos a los otros.
¿Por qué dice, y si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios? Porque hay mucha gente que en sí, de por sí, tienen prejuicio contra otro tipo de personas. Y su corazón no los reprende porque han sido de esa manera por tanto tiempo, que es normal, que es verdadero, it's truth for them, ¿verdad? Y hay mucha gente que dice que la verdad es relevante. La verdad no es relevante, la verdad es absoluta y es absolutamente en Dios. Dios es la verdad y su palabra es verdad y su palabra dice que nos tenemos que amar los unos a los otros, porque si no nos amamos, ahora nosotros que nos estamos viendo, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Es imposible. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, es tiempo para que nosotros dejemos de buscar palabra aquí, allá, y aquí, allá, aquí, allá, por todos lados, diferentes palabras, diferentes mensajes, diferentes evangelios. Y es tiempo de que volvamos a lo básico, a lo original, a que busquemos al Señor y le pidamos al Señor, Señor, ilumíname a través de tu palabra, háblame a través de tu palabra. Y después de decir eso, agarrar su palabra y leer. Y no solamente decir, ok, Señor, háblame ahora. Esto no es un librito mágico, es vida eterna, son ríos de agua viva que corren por nuestro ser, pero que también nos confronta a la realidad que muchos de nosotros tenemos. Y una de esas grandes verdades es que muchas veces nosotros no nos amamos los unos con los otros. Esa es la realidad de casi todos, que muchas veces hacemos acepción de personas basada en cualquier cosa. Pero el Señor nos manda hoy, como iglesia del Señor, a que tengamos confianza en Él, que nos entreguemos a Él, que amemos a todos nuestros hermanos, a todos. No solamente que amemos a todos los creyentes, que amemos a todos nuestros hermanos creyentes y no creyentes, que los amemos. Ah, yo te amo, pero así de lejito, no, que nos amemos con hechos, con verdad. Y si no sentimos eso en nuestro corazón, y si no entendemos eso en nuestra mente y no lo aceptamos y no le decimos al Señor, um, you know, si esto está en mí, tenemos la libertad de venir al Padre y decir, no siento esto, no puedo amar a mi hermano, no paso a este tipo de personas y entregarlo al Señor y buscar al Señor para que Él pueda romper eso en nosotros, porque no podemos amar a Dios, quien no vemos, si no amamos a nuestros hermanos. Espero que esta palabra le haya ministrado a usted, así como me ministra a mí, y puedo realmente pensar acerca de esta palabra y pensar en Dios y su mensaje y sentir al Señor mismo hablando a mi corazón. Espero que el Señor esté hablando a su corazón. La próxima semana estaremos siguiendo con el libro de Primera de Juan. Vamos a estar hablando del capítulo 4 y capítulo 5. Leas el capítulo 4 y 5 para que cuando lleguemos podamos recibir toda la palabra, ¿verdad? Entender qué Juan está diciendo y por qué lo está diciendo en conjunto con lo que ya se ha estudiado. Dios le bendiga a todos. Sigamos buscando al Señor. Siga mostrando amor a sus hermanos. Si tienen un hermano en mente durante todo este tiempo, llame a ese hermano. Pregúntele cómo está. Pregúntele si necesita algo, ¿verdad? Todo tenemos que mejorar, todo tenemos que cambiar, cada uno de nosotros. La palabra es para todos, para usted y para mí y para nuestro hermano que aún todavía no ha recibido al Señor.
Predique la palabra, no un evangelio nuevo. Predique la palabra que se ha dicho desde el principio. Ama al Señor, reconócelo, cree en Él, hace justicia y ama a tu hermano. Dios te bendiga.